Yo no pedí nacer en una familia rota, pero fue allí donde abrí los ojos por primera vez. Recuerdo el olor a madera húmeda, las voces lejanas de mi madre discutiendo con mi padre y aquel sentimiento constante de que sobraba. Tenía solo 8 años cuando mi madre me tomó del brazo con una firmeza que no entendía y me dijo que nos íbamos de viaje. No me dijo a dónde. Solo me pidió que no hiciera preguntas. Llevaba en la mano una pequeña maleta de cartón que apenas podía cargar. Dentro, una muda de ropa, un cepillo viejo y una pequeña Biblia desgastada. El aire de esa mañana olía a despedida, pero yo no sabía de qué. El convento estaba al norte del estado, escondido entre colinas frías y caminos que parecían nunca terminar. Llegamos en un coche prestado, conducido por un hombre que jamás volvió a dirigirnos la palabra después de dejarnos frente a las puertas de hierro. «Es por tu bien», dijo mi madre, sin mirarme. «Aquí te van a enseñar a ser una mujer decente, a servir a Dios y a no repetir mis errores». Yo no entendía qué errores eran esos. Solo sentía que me estaban dejando lejos, en un lugar que olía a incienso y silencio. Las monjas me recibieron con manos frías y sonrisas que no llegaban a los ojos. Me vistieron con una túnica gris, me cortaron el cabello hasta las orejas y me dieron un número. Desde ese momento, ya no era Clara, era la niña 47, las reglas eran estrictas. Había que levantarse a las 4:30 de la mañana, hacer oración en ayunas, limpiar los pasillos en silencio y memorizar versículos de la Biblia hasta que los labios dolieran. Si alguna lloraba en la noche, era castigada con ayuno al día siguiente. Si alguien preguntaba por su familia, era encerrada sola en la capilla oscura, hasta que aprendiera a no necesitar nada fuera de Dios. Yo lloraba por las noches, en silencio, mordiendo una esquina de la manta para que nadie me oyera. Tenía miedo. No entendía por qué mi madre me había abandonado ahí, ni qué había hecho para merecer ese castigo. Tenía apenas 8 años, pero sentía que el mundo ya se me había cerrado. Recuerdo una mañana especialmente fría. La hermana Agatha me pidió que fregara el piso del comedor con agua helada. Tenía los dedos morados del frío, pero ella decía que el sufrimiento purificaba el alma. Mientras restregaba el suelo, me pregunté si Dios realmente quería eso para mí. ¿Acaso Dios escuchaba las oraciones de una niña olvidada? Pasaron semanas. Luego meses. A nadie parecía importarle si estaba viva o muerta. Nunca recibí cartas. Nunca hubo visitas. En los cumpleaños, las demás niñas se abrazaban entre ellas para no sentirse solas. Yo aprendí a esconder la tristeza detrás de los rezos. Una noche, mientras limpiaba los bancos de la capilla, encontré una vela caída bajo el altar. La encendí y me senté sola, en medio de aquel lugar vacío, rodeada de imágenes de santos y de ojos de mármol que parecían juzgarme. Fue allí, por primera vez, que le hablé a Dios como a un amigo. Le dije que no entendía nada, que tenía miedo, que extrañaba a mi madre incluso cuando me había abandonado. Le pedí que me diera fuerzas para no volverme loca. Y le prometí que si algún día salía de ese lugar, iba a contar mi historia. Porque había muchas niñas como yo, encerradas en silencio, con la inocencia rota entre muros sagrados. El convento se convirtió en mi prisión emocional. Pero también fue el lugar donde aprendí a resistir. Donde las lágrimas se mezclaban con rezos y el dolor se convertía en rutina. Donde una niña común fue enterrada y comenzó a nacer esta abuela que hoy, por fin, tiene el valor de hablar. ¿Por qué? Ahora, décadas después, ya no tengo miedo. Las rejas invisibles que me encerraron se han roto una a una con cada palabra dicha. Y esta es solo la primera. Porque la historia que nadie quiso escuchar, hoy va a ser contada completa. Hay noches que se quedan grabadas en la piel como una cicatriz invisible. No porque hayan sido especialmente sangrientas, sino porque en ellas el alma se rompió en silencio y nadie lo notó. Yo tenía 9 años cuando ocurrió la noche de La Cruz Silenciosa. Hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo oír el crujido de la madera vieja del suelo, el eco hueco de mis pasos descalzos y el susurro helado del miedo que se metía bajo mi piel. Había pasado ya más de un año desde que mi madre me dejó en el convento. Para entonces, ya no me atrevía a contar los días. El tiempo allí no era lineal. Se medía en ayunos, en penitencias, en los golpes de campana que marcaban las oraciones. Mi cuerpo se había acostumbrado al frío y al hambre, pero mi corazón. No. Mi corazón seguía siendo el de una niña que deseaba correr descalza sobre el pasto mojado, que añoraba una caricia, una palabra dulce, o simplemente que alguien la llamara por su nombre. Esa noche, la hermana Ágata me despertó pasada la medianoche.
Su rostro estaba más serio de lo habitual. No explicó nada. Solo me dijo, levántate. Ponte el manto. Ven conmigo. Mis pies tocaron el suelo helado y el corazón me empezó a latir. Con fuerza. Cada vez que una niña era sacada de su cama a esa hora, regresaba distinta. O no regresaba, caminamos en silencio por los pasillos del convento, iluminados apenas por las lámparas de aceite. Todo estaba en penumbras, pero sentía que los santos de las paredes me observaban. Había aprendido a no llorar, pero esa noche tuve que morderme la lengua con fuerza para que no se escapara el sollozo que me ahogaba. Me llevó a la antigua capilla que solo se abría para las ceremonias de silencio. Era un salón oscuro, con vitrales tapados y una enorme cruz de madera sin Cristo. Una cruz vacía. Una cruz muda. Me ordenó arrodillarme frente a ella. Hoy harás expiación por tus pensamientos impuros, dijo. Yo no entendía. ¿Pensamientos impuros? ¿Por haber soñado con mi madre? Por haberme atrevido a imaginar que algún día saldría de ahí, me quedé allí, sola, mientras ella se fue cerrando la puerta detrás. La oscuridad era tan espesa que dolía. El aire olía a polvo viejo y cera derretida. Estuve horas arrodillada. O al menos eso sentí. Las piernas me dolían, la espalda me quemaba. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era esa sensación de abandono total. De que si moría allí, nadie preguntaría por mí. Nadie lloraría por mí, y entonces ocurrió. Algo que hasta hoy no sé si fue real o producto del cansancio. Escuché una voz. No era humana. No era fuerte. Era un susurro suave, que parecía venir desde adentro de la cruz vacía. Tu dolor no es en vano. Me quedé helada. Miré hacia todos lados. No había nadie. Sentí un calor inexplicable en el pecho, como si un hilo de luz hubiera atravesado mi cuerpo por dentro. Y aunque el miedo seguía allí, algo dentro de mí se encendió. No sé si fue Dios. No sé si fue mi propia alma gritando que no se rendía. Pero desde esa noche, decidí que iba a sobrevivir. No solo eso. Iba a recordar cada detalle. Cada injusticia. Cada noche de castigo. Porque algún día, cuando fuera libre, iba a gritarlo todo. Esa madrugada, cuando la hermana Ágata volvió por mí, no me encontró llorando. Me encontró firme. No le di el gusto de verme rota. Y eso la enfureció. Me arrastró por el pasillo, me encerró en la lavandería por 2 días sin comida. Pero ya no importaba. Yo había sentido algo. Una fuerza. Una promesa. Pasaron los años. Y esa noche se convirtió en mi refugio mental. Cuando me obligaban a rezar de rodillas sobre granos de arroz, cuando nos obligaban a escribir versículos con los nudillos ensangrentados, yo cerraba los ojos y volvía a esa cruz. No por lo que representaba, sino porque allí, sola, una niña supo que su vida no iba a terminar en ese convento, tenía que fingir obediencia. Tenía que aprender a moverme como sombra. Las monjas odiaban los suspiros, los gestos de ternura, las risas. Todo lo que hacía humana a una niña, era considerado pecado. Así que aprendí a borrar mis emociones. A callar. A obedecer. Pero dentro de mí, una llama seguía viva. Y cada día que pasaba, esa llama se alimentaba de rabia, de injusticia, de esperanza silenciosa. Las otras niñas, muchas no resistían. Una de ellas, Elena, se arrancaba los cabellos por las noches. Otra, Mariana, hablaba sola y se reía en medio de la oración. Las castigaban con aislamiento, con baños helados, con cintazos en la espalda. Yo las observaba y entendía. Si mostraba debilidad, me quebraban. Si lloraba, me hundían. Así que endurecí mi cara, pero no mi corazón. Recuerdo que una vez, en el comedor, encontré una nota escrita a mano, escondida bajo mi plato. Era de una de las novicias más jóvenes. Decía, ¿tú también piensas que esto no es amor? La guardé por años, como prueba de que no estaba loca. De que lo que vivíamos allí no era lo que Dios quería. Que el amor no podía doler así hoy. Al recordar todo eso, me pregunto cómo sobreviví. Cómo una niña tan frágil logró mantener la cordura entre muros que mataban lentamente el alma. Tal vez fue la voz de esa noche. Tal vez fue esa promesa silenciosa que alguien, o algo, me hizo mientras miraba la cruz vacía. Lo cierto es que algo cambió dentro de mí esa noche. La cruz ya no era solo un símbolo de castigo. Era el punto de partida de una historia que apenas comenzaba. Una historia de resistencia, de dolor, de fe y de justicia, porque aunque nadie me escuchó. Entonces, ahora todos van a saber lo que pasaba detrás de esos muros. Durante mucho tiempo creí que el peor castigo era el hambre. O los azotes.
O las noches en la lavandería helada sin una manta. Pero no. El verdadero castigo era el silencio. El que te obligaban a llevar por dentro. El que se volvía parte de ti como una segunda piel. Aquel silencio que no era paz, sino represión. En el convento, el silencio forzado no era solo una norma, era una doctrina. Las hermanas decían que hablar era abrirle la puerta al demonio. Que cada palabra era una invitación al pecado. Nos enseñaban que las santas más puras eran las que pasaban años sin pronunciar un solo sonido. Así que nos prohibieron hablar. No solo en la capilla. No solo en el comedor. En todos lados, al principio, muchas de nosotras intentábamos comunicarnos. Con gestos, miradas, pequeñas notas escritas en pedazos de papel escondidos en los bolsillos. Pero bastaba que una fuera descubierta para que todas fuéramos castigadas. El silencio salva el alma, decía la hermana Ágata con una voz que parecía de hierro oxidado. El ruido es rebeldía. Yo tenía 9 años cuando pasé por mi primer castigo de silencio total, 3 semanas sin poder hablar, ni siquiera durante las confesiones. Si rompía la regla, me quedarían marcas. Así lo dijeron. Así lo cumplieron con muchas. Había una vara de madera en la sala de castigos con nuestros nombres tallados. La llamaban la lengua de hierro, aunque era de madera. Irónico, ¿no? Porque la usaban contra nuestras piernas, contra nuestras espaldas, pero lo que realmente golpeaban era nuestra voz. Durante esos días, la mente se me llenó de pensamientos oscuros. Imaginaba gritar hasta romper los vitrales. Soñaba con hablarle a mi madre, aunque solo fuera para insultarla por haberme dejado allí. Me imaginaba cantando, riendo, diciendo mi nombre en voz alta solo para que el eco me lo devolviera. Pero todo quedaba en mi pecho, amontonado, pudriéndose como pan encerrado en un cajón húmedo. Una mañana, una niña nueva, llamada Ruth, rompió el voto de silencio. Tenía apenas 7 años. Se despertó gritando por su mamá, empapada en sudor. Las monjas la arrastraron de la cama como si fuera un animal poseído. La metieron a una celda oscura bajo la cocina. Nadie volvió a verla durante una semana. Cuando salió, su cabello estaba cortado al ras, sus ojos apagados, su boca cerrada como cosida. Desde entonces, caminaba en línea recta, sin mirar a nadie. A veces creo que se llevaron su alma allí abajo. Yo no quería terminar como Ruth. Así que aprendí a proteger mi voz guardándola muy dentro. A hablar conmigo misma en pensamiento. A hacerme preguntas en silencio. A llorar sin que sonara. Pero, ¿cómo se vive así durante años? ¿Cómo se forma una niña en medio del apagón emocional más cruel? Me volví buena para fingir. Aprendí a mover los labios sin emitir sonido cuando rezábamos en misa. A mirar al piso como señal de obediencia. A inclinar la cabeza cada vez que una monja pasaba. Por dentro, en cambio, era un vendaval. Gritaba oraciones completas. Le gritaba a Dios que no entendía su plan. Que no podía ser que esto fuera su voluntad. Una vez, mientras limpiaba las escaleras del ala oeste, encontré una Biblia antigua, con páginas dobladas. La abrí por curiosidad, y allí estaba el Salmo 70. El mismo que más tarde marcaría mi vida de otra manera. En ese momento, lo leí como si fuera un mensaje secreto enviado directamente a mí. Oh Dios, apresúrate a librarme, Señor, date prisa en socorrerme. No sé por qué esas palabras me atravesaron el pecho. Sentí como si mi alma gritara a través de ellas. No dije nada. No podía. Pero lloré. Lloré tanto que el trapo con el que estaba limpiando quedó empapado. Desde ese día, cada vez que me sentía a punto de quebrarme, repetía en mi mente ese verso, como si fuera un código sagrado entre Dios y yo. No todo era castigo físico. El silencio también se usaba para separarnos unas de otras. Si 2 niñas se hacían cercanas, las cambiaban de ala. Si compartían una sonrisa, las acusaban de crear vínculos impuros. Así lo llamaban. ¿Te imaginas lo que es que te castiguen por querer a alguien? Por sentir cariño, apoyo, esperanza. Poco a poco, el convento nos convertía en fantasmas. Niñas que no hablaban, que no se tocaban, que no preguntaban, que caminaban como sombras por pasillos sagrados. A veces, mientras nos formábamos para recibir el pan duro del desayuno, me preguntaba si todas esas monjas alguna vez habían sido como nosotras. Si alguna vez lloraron por las noches. Si alguna vez desearon escapar. ¿O acaso el silencio ya las había consumido tanto que se habían olvidado de sí mismas? Con el tiempo, desarrollé mi propio lenguaje secreto, el de las lágrimas.
Sabía cómo identificar las de rabia, las de resignación, las de miedo, solo con ver los ojos de una compañera. Nos hablábamos en la mirada, en la forma de sostener la escoba, en el modo en que caminábamos. Era nuestra única forma de decir, estoy aquí. Aún no me he rendido. El silencio forzado no logró matarme, pero sí me marcó. Aún hoy, en mis 70 y tantos años, hay noches en las que me despierto con la boca cerrada y el pecho apretado, como si aún estuviera allí, con el alma envuelta en un silencio que no elegí, pero ahora hablo. Hablo porque puedo. Hablo porque muchas nunca salieron para contar lo que vivimos. Hablo por Ruth, por Mariana, por Elena. Hablo por la niña que fui y que sobrevivió a ese convento de sombras, y te lo digo a ti, que me escuchas, nunca subestimes el poder de una voz que volvió. Del silencio. Hay cosas que nunca se nombraban dentro del convento. Palabras prohibidas. Temas invisibles. Y el primero de todos, era el cuerpo. Nuestro cuerpo. Nuestra piel. Nuestra sangre. Nuestra voz femenina. Todo eso estaba cubierto por el velo del pecado. Desde el primer momento que crucé las puertas de ese lugar, me dejaron claro que no debía verme como una niña. Que tenía que ser una sierva del Señor, una figura neutra, sin deseos, sin preguntas, sin carne, pero yo seguía siendo una niña. Y con los años, mi cuerpo cambió. Mis caderas comenzaron a ensancharse, mis pechos a formarse lentamente, y una mañana, sin aviso, sin preparación, descubrí una mancha roja en mi túnica, me paralicé, tenía 12 años. Nadie jamás me había hablado de eso. Pensé que estaba muriendo. Que algo se había roto dentro de mí. El pánico me quemaba el pecho. Corrí al lavabo con la túnica en las manos, temblando. Intentaba frotar la mancha con jabón seco, pero solo la hacía más visible. Sentí vergüenza. Sentí asco. Y cuando la hermana Bernardita me encontró allí, con las manos manchadas de sangre y lágrimas, no me consoló. Me gritó, inmunda. Ya comienzas a pudrirte como las demás, me dijo, después me arrastró del brazo frente a todas, me hizo quitar la túnica y me obligó a quedarme de pie con solo una manta rota cubriéndome el pecho. Así aprenden las demás lo que significa dejarse llevar por el cuerpo, decía mientras señalaba la sangre como si fuera evidencia de un crimen. No sabía que eso era parte de la vida. No sabía que cada mes volvería a pasar. Solo sabía que me dolía, que sangraba, y que nadie me explicó por qué. A partir de ese día, cada vez que sentía el calor de la sangre bajar por mis piernas, me odiaba. Me odiaba por ser mujer, por haber nacido con un cuerpo que me condenaba al castigo, al aislamiento y a la culpa. Las hermanas decían que ser mujer era una cruz. Que Eva había traído el pecado al mundo por su debilidad. Que nuestro deber era limpiar el nombre de las mujeres, con penitencia, silencio y obediencia absoluta. Nos enseñaban a agachar la cabeza. A escondernos bajo túnicas anchas que ocultaban nuestras curvas. Si alguna niña era vista arreglándose el cabello, se le rapaba como castigo. Si se sorprendía a alguien tocándose el rostro con ternura, le amarraban las manos por la noche. Una vez, una de las mayores, Camila, fue encontrada con una flor escondida en su Biblia. La habían recogido del jardín secreto donde algunas novicias rezaban en soledad. La castigaron durante 10 días sin comida. Dijeron que la flor era símbolo de vanidad, y que toda belleza conducía a la lujuria. ¿Puedes imaginar eso? Que te castiguen por admirar una flor. Que te acusen de pecado por observar tu reflejo en una ventana. Que te humillen por tener un cuerpo que simplemente crece. Yo empecé a encorvarme a propósito. A caminar encogida para que mis pechos no se notaran. Me ajustaba la túnica con sogas para aplanar mi figura. Me cortaba el cabello con tijeras sin filo cada vez que empezaba a crecer. Quería desaparecer. Quería no tener cuerpo. Quería no ser yo y sin embargo, algo dentro de mí resistía. A veces, por las noches, tocaba mi piel con cuidado. Me decía a mí misma, esto no es un castigo. Esto no es impuro. Esto es mío. Pero ese pensamiento duraba segundos, antes de que la culpa lo destruyera como un látigo invisible. Hubo una monja, la hermana Leticia, que parecía diferente. Una vez me encontró llorando en el pasillo tras un castigo. Se arrodilló a mi lado, me dio una manta y me susurró, Dios no odia tu cuerpo, hija. Ella sí. No confundas eso. Nunca más volvió a hablarme así. Poco tiempo después, fue enviada a otro convento por exceso de compasión. Nunca más la vi, pero sus palabras me quedaron clavadas como un clavo invisible que sostenía lo poco que quedaba de mí.
Comencé a escribir en mi mente todo lo que me negaban decir, que ser mujer no era pecado, que nuestros cuerpos no eran armas del diablo, que teníamos derecho a sentir, a cambiar, a crecer sin vergüenza, aunque nadie lo dijera, todas lo sabíamos. Sentíamos las miradas entre nosotras, las lágrimas escondidas cada vez que una niña menstruaba, las confesiones ahogadas, el silencio cómplice. Porque cada mes, el cuerpo nos recordaba que aún estábamos vivas, aunque ellas hicieran todo por apagarlo, y con los años, ese odio sembrado se convirtió en raíz de traumas que aún arrastro. Durante mucho tiempo, no pude mirarme al espejo sin culpa. No pude aceptar un halago. No supe cómo abrazar a alguien sin sentir que hacía algo indebido. Me tomó décadas comprender que el pecado no estaba en mí, sino en el daño que me hicieron hacerme creer eso. Hoy, al mirar mis arrugas, mi pecho cansado, mi vientre blando, me siento libre. Porque este cuerpo que tanto odiaron es el que sobrevivió. El que resistió la vergüenza, la sangre, los insultos, el silencio y la humillación. El que, contra todo, siguió caminando y ahora, con estas manos viejas que alguna vez amarraron por tocar su propia piel, escribo y hablo para sanar. Para contar lo que nos hicieron. Para que nadie más, nunca más, piense que ser mujer es un pecado. Nunca entendí por qué lo llamaban el jardín prohibido, si, en teoría, era solo un rincón más del convento, oculto detrás de la antigua lavandería, donde crecían plantas salvajes entre piedras rotas y muros desconchados. Pero lo que aprendí muy pronto fue que no se trataba del jardín, sino de lo que ocurría allí. Lo prohibido no eran las flores ni el musgo húmedo ni los álamos torcidos que dejaban caer su sombra triste sobre la tierra. Lo prohibido éramos nosotras, siendo humanas en secreto. Lo prohibido era sentir, respirar, confiar. Descubrí ese lugar por accidente, una mañana en que la hermana Bernardita me envió a recoger leña vieja detrás del convento. Caminé por un pasillo que no conocía, con las manos rojas del frío y los pies descalzos sobre piedras agudas. Al empujar una puerta de madera carcomida, me encontré con un espacio abierto, casi en ruinas, lleno de maleza y ramas secas. Pero, al fondo, en un rincón soleado, había flores. Reales. No las que usaban en el altar. No las de papel que las niñas debían coser como penitencia. Eran flores vivas. Salvajes. Pequeñas margaritas, dientes de león, incluso una rosa torpe que crecía entre los ladrillos rotos. Me quedé quieta, como si hubiera visto un milagro. Después de tanto encierro, ese pedazo de tierra me pareció otro mundo. Me senté entre las piedras, y por un momento, no escuché campanas. No escuché rezos. No escuché gritos. Solo el viento. Solo el sol tibio en la piel. Solo, silencio real. Volví cada vez que pude, escondiéndome entre turnos de limpieza o fingiendo tareas. Pronto supe que no era la única. Encontré marcas talladas en las piedras, nombres, cruces, corazones. Incluso dibujos torpes de niñas con trenzas. Era como un diario invisible de todas las que habían pasado por ahí, buscando aire donde no había. Fue allí donde conocí de verdad a Carmen. No hablábamos mucho en los pasillos. Apenas cruzábamos miradas en el comedor. Pero una tarde la vi sentada en el jardín, con las piernas cruzadas, arrancando pétalos de una flor. Me asusté. Pensé que me denunciaría. Pero solo me miró. Y dijo en voz bajísima, tranquila. Aquí nadie delata a nadie. Nos volvimos amigas en silencio. Compartíamos frutas robadas del depósito, trozos de pan endurecido que escondíamos en nuestras mangas. Carmen sabía leer y escribir mejor que yo. Me enseñó a escribir mi nombre completo en un pedazo de cartón húmedo. Me contaba historias sobre su madre, que había muerto dando a luz. Yo le hablaba de mi madre, pero solo después de mucho tiempo, y solo cuando los ojos no se me llenaban de lágrimas. En ese jardín, nacía una versión de nosotras que no podía existir entre las paredes del convento. Éramos niñas otra vez. A veces reíamos, a veces solo nos mirábamos. Una vez. Lloramos juntas, sin decir palabra. Allí los abrazos no eran pecado. Allí no necesitábamos permiso para ser humanas, pero la libertad es peligrosa en lugares donde reina el control. Y pronto, alguien habló más de la cuenta. Nunca supimos quién fue. Solo recuerdo el día en que las campanas repicaron fuera de hora, y las monjas nos reunieron en el patio de piedra. Hay un rincón impuro, creado por la desobediencia, dijo la Madre Superiora, con la voz temblando de furia. Hoy, ese lugar será purificado con fuego. Las llevaron. Las vimos con antorchas. Con palas.
Rompieron las piedras, quemaron las flores, destruyeron los muros. Nos prohibieron volver allí. A cualquiera que se acercara, le esperaba el aislamiento. Y la marca, esa noche, Carmen y yo no dormimos. Ella temblaba. Me dijo que había escondido allí una carta de su madre. Que era lo único que tenía. Lloró tanto que pensé que se rompería por dentro. A la semana siguiente, Carmen desapareció. Nos dijeron que la habían transferido a otro convento. Pero yo sabía. Todas sabíamos. No había ningún otro convento. Las niñas que desaparecían no volvían. Y las que preguntaban por ellas, tampoco. Yo volví al jardín, meses después, una noche en que logré robar una llave. Ya no quedaba nada. Solo tierra seca. Solo cenizas. Pero entre las piedras, encontré un trozo de cartón quemado. Estaba ennegrecido, casi ilegible. Pero aún se podía distinguir una letra, una C mayúscula, escrita con lápiz rojo. Lo guardé como reliquia. Como prueba. Como promesa. A partir de ese día, supe que había algo más peligroso que el castigo físico, la libertad interior. Porque si te la descubren, quieren destruirla. Porque si saben que aún puedes sentir, soñar, crear lazos, harán todo para cortarte las alas. El jardín se convirtió en símbolo de todo lo que quisieron quitarnos: la inocencia, la amistad, el consuelo, la fe verdadera. No la fe del miedo. La fe del alma que respira y se expande. Yo tenía 13 años cuando perdí a Carmen. Y con ella, perdí una parte de mí que nunca recuperé del todo. Pero también aprendí algo esencial, que no importa cuántas flores arranquen. Siempre habrá una semilla escondida, esperando el momento justo para volver a brotar. Y ahora, después de tantas décadas, al mirar atrás, puedo decir que ese jardín prohibido sigue vivo. En mí. En mi voz. En esta historia. En cada palabra. Que pronuncio. Porque aunque lo hayan quemado, no lograron borrarlo de mi memoria, y mientras yo siga contando, Carmen seguirá viva. No recuerdo qué día exacto fue. En el convento, los días no tenían nombre, solo campanadas. La vida era una sucesión de sonidos que nos decían cuándo levantarnos, cuándo arrodillarnos, cuándo callar, cuándo comer y cuándo volver a callar. Pero sí recuerdo el frío de esa mañana, el olor agrio del pan duro, y la forma en que mis manos temblaban al intentar sostener la escoba. Algo dentro de mí ya no estaba bien. Algo se había roto. Y yo lo sentía como una presión en el pecho, como si mi alma se estuviera empujando contra mis costillas, buscando una salida. Tenía 14 años. Llevaba ya casi 6 viviendo bajo esas reglas que no perdonaban, que no abrazaban, que no escuchaban. Había aprendido a fingir, a poner cara de devota mientras recitaba oraciones que ya no sentía, a bajar la mirada aunque mis ojos ardieran de rabia, a doblar mi cuerpo cuando lo único que quería era correr. Pero esa mañana, algo cambió. Me enviaron a limpiar el salón de castigo. Un cuarto oscuro con olor a humedad, donde muchas veces me habían encerrado a rezar con los brazos en cruz, a veces durante horas. Ese día, me dieron un balde con agua sucia y un trapo podrido. Mientras frotaba el suelo, vi una mancha seca en la pared. Roja. Muy roja. No era pintura. Era sangre. Sabía cómo lucía la sangre allí. Sabía cómo olía. Me quedé quieta, con el trapo empapado entre los dedos. Y de pronto, el mundo se apagó. Por dentro. Sentí un zumbido en los oídos. Mi respiración se volvió rápida. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me arrodillé frente a esa mancha y sentí como todo el dolor de los años se me subía a la garganta. Pero no podía gritar. No debía, así que lo hice por dentro. Grité. Por dentro con una fuerza que jamás pensé que tenía. Grité por las noches sin dormir. Por los castigos absurdos. Por Carmen. Por Ruth. Por mí. Grité por todo lo que me robaron. Por cada cumpleaños olvidado. Por cada menstruación tratada como impureza. Por cada oración repetida como castigo. Por cada silencio impuesto. Ese grito no salió por mi boca, pero tembló dentro de mí como un terremoto. Me arrastré hasta la esquina del salón y allí, escondida tras un banco roto, apreté los dientes hasta sangrar. Mis uñas se clavaban en mis palmas. Sentía que iba a explotar. Pero no podía. Si me escuchaban, si notaban el temblor en mis hombros, me castigarían otra vez. Y yo no quería volver al cuarto de los murciélagos. No quería otra ducha helada. No quería más arroz crudo como penitencia, así que me tragué el grito, y algo cambió para siempre. Desde ese día, dejé de tener miedo. No porque ya no doliera. No porque me hubieran dejado en paz.
sino porque entendí que si podía gritar por dentro sin romperme, podía sobrevivir a cualquier cosa. Mi alma había tocado fondo, y había encontrado roca firme donde apoyarse. Los días siguientes los viví en piloto automático. Me volví más silenciosa que nunca. Más obediente. Más invisible. Pero por dentro, era otra. Observaba todo. Recordaba nombres. Detalles. Escuchaba conversaciones entre las monjas. Empecé a escribir mentalmente un diario, palabra por palabra, como si algún día fuera a volcar todo eso en un cuaderno real. Como si mi historia, esa que nadie veía, tuviera que ser contada algún día, y en medio de ese silencio, comencé a notar otras cosas, las grietas en las paredes. Los errores de las hermanas. Los cuchillos prohibidos. Las llaves que olvidaban en los bolsillos. Las ventanas que no cerraban bien. Me volví experta en reconocer rutinas. Sabía cuándo se abría la despensa, cuando entraban las visitas del obispo. Cuando las novicias salían al jardín para recoger hojas muertas, no era una rebeldía abierta. No era una revolución. Era algo más profundo. Una semilla. Una decisión, y cada noche, antes de dormir, repetía en mi mente, yo voy a salir de aquí. Nadie más va a decidir por mí. Mi historia no termina entre estos muros. Las otras niñas comenzaron a notarlo. Una noche, Mariela, una de las más pequeñas, se acercó mientras lavábamos los platos y me susurró, yo también grité por dentro, pero me asusté. La Meyer. Le toqué la mano con disimulo. Y le dije, solo con los ojos, no estás sola. Esa fue la primera vez que entendí el poder que una sobreviviente puede tener sobre otra. Porque cuando una de nosotras resistía, le daba fuerzas a las demás. Porque en el fondo, todas queríamos gritar. Solo necesitábamos saber que había alguien que ya lo había hecho y seguía en pie. El día en que grité por dentro no fue el peor de mi vida. Pero sí fue el más decisivo. Porque ese grito fue la primera piedra que lancé contra el muro invisible que me rodeaba. Porque en ese momento, dejé de ser solo víctima y comencé a ser testigo. Cronista. Memoria viva, y ahora que estoy aquí, con mi voz completa, con mi edad avanzada, con la dignidad reconstruida a base de cicatrices, te lo puedo decir con fuerza, no hay muro que resista el grito de una niña rota que decidió sobrevivir, y esto, apenas comenzaba. Siempre supe que había algo más. Algo detrás de los castigos, de las reglas absurdas, del silencio impuesto. Era una sensación que crecía con los años, como una sombra que me rozaba la nuca cuando pasaba por ciertos pasillos. Pero no tenía pruebas, solo intuitions. Sospechas que se escondían entre las paredes gruesas del convento, donde todo lo que se salía del control era barrido debajo del altar. Hasta que un día, los vi. Los papeles. Aquellos que nadie debía encontrar. Esos que me cambiaron para siempre. Era una tarde como cualquier otra. El cielo estaba gris, amenazando tormenta, y el convento olía a humedad y ropa mojada. Me habían encargado limpiar la biblioteca vieja. Nadie iba allí. Estaba clausurada hacía años, según decían, por una gotera que había dañado los libros. Pero yo sabía que era mentira. A veces veía a la Madre Superiora entrar con llaves que brillaban demasiado para un lugar abandonado. Sabía que algo escondían. Y ese día, me dieron la llave, por error. Al principio dudé. Podía meterme en un problema grave, pero algo en mí me empujó. Tal vez era ese grito interior que seguía latiendo desde hacía semanas. Tal vez era la voz de Carmen, de Ruth, de tantas que se habían ido sin dejar rastro. O tal vez era el deseo de saber por qué. Porque todo era tan cruel. Porque tantas niñas desaparecían sin explicación. Porque nadie afuera parecía escuchar. Abrí la puerta de la biblioteca. El aire que salió me golpeó como un puño de polvo antiguo. Todo estaba cubierto por telarañas, estantes inclinados, papeles rotos, bancos partidos. Caminé con cautela, con el corazón en la garganta. No buscaba nada en particular. Solo miraba. Hasta que, en un rincón, detrás de un armario de madera carcomida, vi una caja metálica oxidada. Estaba cubierta por una manta y asegurada. Con una cuerda podrida. Tiré de ella. Sonó. Pero no se rompió. La arrastré con fuerza hasta que cayó al suelo con un golpe seco. La abrí. Dentro, había carpetas. Decenas. Algunas con sellos oficiales. Otras con nombres que reconocí, niñas que ya no estaban. Carmen. Mariela. Lucía. Ruth. Y lo que leí, me quitó el aliento. Cada carpeta tenía un informe. Una fecha de ingreso. Una edad. Y al lado, anotaciones.
algunas con tinta roja, otras con términos que no entendía del todo, pero que sonaban terribles. No apta para reintegración. Tendencias afectivas desviadas. Potencial para agitación grupal. Rebeldía crónica, transferida. Pero, transferida. ¿A dónde? Seguí leyendo. Encontré una carta escrita a mano, firmada por una de las monjas, dirigida a lo que parecía ser una institución fuera del Estado. Hablaba de donaciones en especie, de colaboración sostenida, de reubicación de elementos conflictivos. Entendí. No eran transferencias espirituales. Eran envíos. Como paquetes. Como mercancía, me temblaban las manos. El sudor me corría por la espalda. En ese momento, escuché un sonido. Pasos. Mick and Jill. Apagué la lámpara. Me escondí detrás del armario, abrazando la caja como si fuera mi propia vida. La puerta se abrió. Era la hermana Bernardita. Entró, murmurando algo. Se acercó a la mesa central. Encendió una vela. Buscaba algo. No me vio. Yo apenas respiraba. Después de unos minutos, salió. Cerró la puerta con llave. Yo me quedé allí, en la oscuridad, con el corazón reventándome. El pecho. Cuando sentí que era seguro, tomé solo 3 hojas. No podía llevar la caja entera. Volví a colocarla como estaba. Salí por la ventana, deslizándome como una sombra, y corrí hasta los lavabos. Me encerré en una celda de aseo. Saqué las hojas. Una tenía el nombre completo de Carmen. Y una frase, enviada por protocolo confidencial. Irrecuperable. Otra hablaba de mí. ¿De mí? No estaba firmada, pero era clara. La número 47 hectáreas desarrollado conciencia crítica. Se sugiere observación intensiva y posible reubicación. Me caí al suelo. No podía respirar. Me observaban. Me tenían marcada. Ya no era invisible. Ya no era solo una niña obediente. Era una amenaza. Y ellas, lo sabían. Guardé los papeles en una grieta del muro, detrás de una losa floja que conocía bien. Esa noche, no dormí. Pensé en escapar. Pensé en quemarlo todo. Pensé en gritar. Pero no hice nada. Aún no. Porque entendí que si actuaba sin cuidado, desaparecería. Como las otras. Y yo no quería desaparecer. Yo quería contar. Desde ese día, todo cambió. Empecé a fingir aún mejor. Sonreía más. Me ofrecía para limpiar capillas. Memorizer. Oraciones. Me convertí en modelo. La niña perfecta. Mientras por dentro, planeaba. Recogía información. Escuchaba. Observaba. El convento no era solo un lugar cruel. Era un engranaje. Una máquina silenciosa de ocultamiento. De tráfico. De destrucción. Y esos papeles eran la prueba. La evidencia de que mi historia no era una excepción. Era parte de algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Nunca se lo conté a nadie. No podía confiar. Sabía que había oídos. Por todas partes. Pero cada palabra, cada cifra, cada nombre, lo grabé en mi memoria como fuego. Y juré que algún día, cuando saliera, cuando pudiera hablar, cuando el mundo por fin me escuchara, lo contaría todo, y ahora, lo estoy haciendo. Si había un lugar dentro del convento que todas temíamos, más incluso que la capilla de castigo o la sala del silencio, era la celda número 3. No aparecía en los mapas. No estaba marcada en ninguna de las listas de limpieza. Nunca así. Asignaban turnos allí. Nadie hablaba de ella. Era como si no existiera. Pero todas sabíamos que estaba en el ala norte. El ala vieja. La parte más fría y húmeda del edificio. Ahí donde el piso crujía, donde las paredes lloraban moho, donde los santos colgados ya no tenían ojos, solo huecos vacíos. Nos decían que era una zona clausurada. Que no se podía pasar por ahí por razones de seguridad. Pero de noche, cuando todo el convento dormía, se escuchaban cosas, puertas cerrándose. Golpes, llantos. A veces, un canto muy bajo, como un murmullo desesperado. Yo tenía 14 años cuando escuché por primera vez el nombre prohibido. Fue de boca de una novicia que había llegado hacía poco. No recuerdo su nombre. Solo, que tenía los ojos siempre abiertos, como si viviera en alerta constante. Me miró mientras fregábamos el comedor y susurró: si alguna vez te mandan a la celda 3, corre. Me lo dijo con una seriedad tan espesa que no me atreví a preguntar más. Desde ese día, la celda 3 se convirtió en mi pesadilla silenciosa. Cada vez que escuchaba pasos en esa dirección, me apretaba el estómago.
Cada vez que una niña desaparecía, me preguntaba si había terminado allí, y entonces llegó el día. La Madre Superiora me llamó después de la oración del mediodía. Su voz era más seca que nunca. Me miró sin pestañear y dijo: la número 47 debe ser corregida. Acompaña a la hermana Bernardita. Celda número 3. Mi sangre se heló, no dije nada. No podía. Caminé detrás de Bernardita, temblando. Atravesamos pasillos que no conocía. Bajamos unas escaleras empinadas de piedra. Todo estaba en penumbra. El aire era más denso, más podrido. Cuando llegamos a una puerta de madera gruesa, con un número apenas visible raspado en la superficie, un 3. Torcido. Como tallado con desesperación, supe que ese sería el fin. La hermana abrió la puerta sin mirarme. Me empujó dentro. No dijo una palabra. Solo cerró con fuerza, y me dejó sola. El lugar era más pequeño de lo que imaginaba. Una celda de piedra, sin ventanas. Solo una pequeña rendija en la parte superior, por donde entraba una luz tenue, sucia. En la esquina, una manta húmeda. Una cuerda vieja colgando de un gancho en la pared. Y en el centro, una silla de madera con correas en los brazos y los pies. Me quedé paralizada. No sabía si debía sentarme. No sabía si era una prueba o una trampa. Me acurruqué en la esquina, abrazando mis rodillas. El silencio era tan pesado que dolía. Pero entonces lo escuché, un susurro. No venía de la puerta. Venía de la pared. ¿Hay alguien ahí? Una voz frágil, femenina, joven. Me acerqué despacio. Pegué el oído. La pared tenía un pequeño orificio, casi imperceptible. Del otro lado, otra. Zelda, ¿quién eres?, susurré. Me llamo Lourdes, respondió. Llevo aquí, no sé cuánto. Me contó que había sido castigada por intentar escapar. Que la encerraron en esa celda por posesión demoníaca. Que le dieron pan con gusanos. Agua sucia. Que la amarraban en la silla cuando gritaba. Que nadie venía. Que todos se habían olvidado de ella. Yo lloraba en silencio. No sabía si creer. Pero cada palabra sonaba real. Me dijo que antes, en esa celda, habían metido a muchas. Que algunas murieron allí. Que los muros absorbían los gritos. Que los santos del convento no eran santos. Eran testigos. Pasé 3 días allí. No me golpearon. No me interrogaron. No me tocaron. Solo me dejaron. Me daban un poco de agua por la rendija. Un mendrugo de pan. A veces, nada. El tiempo no pasaba. El cuerpo dolía. Pero lo que más dolía era la cabeza. El encierro. La idea de no salir jamás. De desaparecer como las otras. El tercer día, la puerta se abrió. La Madre Superiora entró sola. Me miró con desprecio. Ya aprendiste, dijo. No respondí. No le di el gusto. Mil avant sin que me pidiera. Caminé delante de ella. Y. Al salir, me volví. Miré la celda. Miré el número tallado. Y supe que un día, todo eso sería contado. Me prometí a mí misma que si algún día sobrevivía, iba a hablar por Lourdes. Por las que quedaron allí. Por las que nadie nombró. Por las que murieron sin voz, y ahora, lo estoy haciendo. A veces me preguntan cómo fue que logré salir viva de aquel lugar. Cómo sobreviví a tantos años de silencio, de abusos, de desapariciones. Yo siempre contesto lo mismo, porque hubo una noche en que todo ardió. Y no hablo solo del fuego. Hablo de algo más profundo. De una verdad que ya no podía seguir encerrada. De una furia que ya no cabía entre los muros. De una herida que finalmente explotó. Yo tenía 15 años. Ya era una de las mayores del grupo. Las monjas me miraban con desconfianza. Sabían que algo en mí había cambiado. Que ya no me doblegaba tan fácilmente. Que mis ojos no bajaban tanto como antes. Que mis silencios ya no eran obediencia, sino resistencia. Llevaba meses recopilando detalles, escuchando nombres, escondiendo papeles, y sobre todo, cuidando de las niñas pequeñas. Me buscaban con la mirada. Sabían que yo entendía. Que yo escuchaba incluso sin palabras. Esa semana, las cosas estaban aún más tensas de lo habitual. Había rumores. La Madre Superiora estaba nerviosa. Algunas monjas susurraban por los pasillos. Las comidas llegaban tarde. Y más de una novicia había desaparecido, para un retiro espiritual. Pero nosotras sabíamos lo que eso significaba. Estaban desapareciendo. Como siempre. Como Carmen. Como Lourdes. Fue en una noche sofocante,
con el cielo cargado y sin estrellas, que todo comenzó. Estábamos acostadas en nuestras camas de madera, escuchando a lo lejos los truenos que anunciaban una tormenta. Todo el convento parecía más inquieto de lo normal. Las luces estaban encendidas en horarios extraños. Las monjas pasaban con prisa por los pasillos. Una de nosotras, Isabel, una niña frágil de 12 años, empezó a llorar en voz baja. Me acerqué a ella, me senté en su cama y le tomé la mano. «Van a llevarme, Clara», me susurró entre lágrimas. Escuché mi nombre en la oficina. Dijeron que mañana me tocaba a mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía permitirlo. Me levanté. Fui directo al muro donde había escondido los papeles que tomé de la biblioteca. Ahí estaban, intactos. 3 documentos. Uno con mi nombre. Otro con el de Carmen. Y un tercero que mencionaba un tal protocolo de traslado para evaluación externa. Sabía que tenía que hacer algo. Aquello no era solo un castigo. Era un sistema de entrega, de desaparición, de tráfico, y fue entonces que tomé la decisión. Esperé hasta que todo estuviera en silencio. Sabía que, en las noches de tormenta, las monjas se reunían en la capilla principal para rezar. Creían que los rayos eran señal de la ira divina, que debían calmar a Dios con cánticos y letanías. Eso nos daba tiempo. Tomé los papeles. Tomé una vela escondida y caminé hacia el pasillo norte, donde estaban los archivos y la despensa de correspondencias. Abrí la puerta con una llave que había robado semanas antes. Entré con el corazón explotando en el pecho. Allí estaban cientos de cartas, documentos, archivos, cajas enteras con registros de niñas que nadie volvió a ver. Ese era el corazón podrido del convento. El centro del silencio, pero lo que no esperaba, era que no estaba sola. ¿Qué haces aquí? Me giré. Era la hermana Bernardita. Tenía un crucifijo en la mano, los ojos desorbitados. Me miraba como si hubiera visto al mismísimo demonio. Pero ahí, quien tenía miedo era ella. «Usted sabe lo que hacen aquí», le dije con firmeza. «Usted también lo sabe. Eres una hija del pecado. Estás contaminando a las demás», avanzó. Intentó arrancarme los papeles de la mano. Pero yo corrí. Corrí por el pasillo con el estruendo de los truenos como guía. Detrás de mí, escuchaba sus pasos, sus gritos. Llegué hasta la lavandería antigua. Entré. Cerré la puerta por dentro. Había allí montones de trapos viejos, frascos de alcohol, fósforos usados por las monjas para encender velas. Y allí, tomé la decisión, no sé cómo explicarlo. Algo me dominó. Una rabia santa. Un impulso de justicia. Si no podíamos escapar, si no podíamos hablar, yo iba a quemarlo todo. Tiré los papeles al suelo. Esparcí los trapos. Los empapé con alcohol. Y encendí. El fuego se alzó como una respuesta del cielo. Y con él, grité. Por primera vez, grité. Fuerte. Con dolor. Con todo lo que había guardado durante años. Ustedes no nos van a borrar. Salí de la lavandería antes de que el fuego me alcanzara. Corrí al dormitorio. Las niñas ya estaban de pie, asustadas por el humo. Agarré a Isabel. Agarré a otras. Empujé la puerta trasera. Y corrimos. Todo el convento se iluminó como un infierno. Las monjas gritaban. Las campanas repicaban desesperadas. Pero nosotras, corríamos. Por primera vez, hacia la vida. No sé cuántas escapamos esa noche. Algunas fueron alcanzadas. A otras nunca las volví a ver. A mí me rescató. Horas después, un campesino que vio el humo y escuchó nuestros gritos en el campo. Estaba sucia, quemada y muda. Durante días, no pude hablar, pero en el fondo, sabía que mi voz estaba viva. Porque esa noche, todo ardió. Y el fuego se llevó los registros. Se llevó los archivos. Se llevó el miedo, pero no se llevó mi memoria, y ahora, con esta voz vieja que todavía tiembla, yo lo cuento, porque esa noche, no fue solo un incendio. Fue el inicio del fin. Fue la noche en que la verdad lo quemó todo. Toda mi vida me dijeron que afuera del convento estaba el pecado. Que las calles eran sucias, que las personas eran crueles, que solo entre muros y rezos había salvación. Pero en mis noches más largas, entre paredes frías y castigos silenciosos, yo soñaba con ese afuera. Imaginaba el viento rozando mi cara sin permiso. El sonido de la lluvia en libertad. Una voz que dijera mi nombre, no mi número. Soñaba con la libertad como quien sueña con el paraíso, pero lo que encontré afuera no era eso. El día que escapamos, el fuego aún rugía detrás de mí. Mis pies sangraban. Mi ropa olía a humo.
Mis manos temblaban como si el miedo me hubiera seguido hasta el campo. Corrí hasta que las piernas no me dieron más. Caí en el lodo de una granja y allí quedé, como un animal herido. Hasta que un hombre me encontró. Un campesino de rostro áspero, con olor a tabaco y ojos desconfiados. Me levantó como quien recoge algo roto. Me llevó a su casa. Me dio agua. Y por primera vez en años, dormí en una cama con sábanas, no hablé durante días, no podía. Cada vez que intentaba pronunciar una palabra, la voz se me rompía en la garganta. No tenía a dónde ir. No tenía papeles. No tenía familia. Era una chica de 15 años sin historia, sin apellido, sin registros. Mi madre jamás volvió. Por mí. Nadie me buscó. Nadie preguntó. El granjero, de nombre Tomás, me llevó con su hermana, una mujer de iglesia que dirigía un centro para niñas en situación de calle. Allí conocí a otras como yo. Algunas venían de hogares abusivos. Otras habían escapado de redes de trata. Algunas eran madres. Algunas, ni siquiera sabían leer su propio nombre, y ahí entendí algo brutal: el mundo no es gentil con las niñas rotas, no importaba cuánto hubiera sufrido. No importaba cuán profundo fuera mi dolor. Afuera, nadie tenía tiempo para historias largas. Me veían como una más. Una sobreviviente sin voz. Una adolescente, complicada, traumada, conflictiva. Me preguntaban por qué no sonreía. Por qué me costaba abrazar. Por qué me asustaba si alguien cerraba la puerta muy fuerte. Pero nadie esperaba la respuesta real. Una trabajadora social intentó que hablara. Me llevó con psicólogos. Me preguntó sobre el convento. Pero cada vez que mencionaba el nombre del lugar, su rostro cambiaba. Se ponía tenso. Cansado. Una vez, incluso me dijo: de eso mejor no hablemos ahora. Concéntrese en seguir adelante. Y yo pensé: ¿cómo se sigue adelante cuando nadie quiere saber de dónde vienes? Fui archivada. Como muchas. Me pusieron en un programa de asistencia. Me asignaron una casa temporal. Asistí a la escuela por unos meses. Pero yo no era como las otras chicas. No sabía bailar. No sabía reír. No sabía que era una fiesta. Tenía pesadillas. Vomitaba si veía velas encendidas. Me encerraba en el baño por horas solo para estar sola. Fui expulsada por conducta inapropiada. Me dijeron que tenía que aprender a adaptarme. Que la vida era dura para todos. A los 16, terminé en la calle, pasé noches en estaciones de autobús, escondida en lavanderías 24 horas, comiendo sobras de restaurantes. Pero aún así, nunca me rendí. Porque había algo que me sostenía. Yo sabía la verdad. Y no solo la mía. Sabía la de muchas. Sabía lo que había detrás de esos muros sagrados. Sabía los nombres, las fechas, las marcas. Y juré no olvidarlas. Nunca. Conseguí trabajo limpiando casas. Dormía en un colchón prestado. A los 17, un anciano me enseñó a leer de verdad. Empecé a escribir. En hojas sueltas. En servilletas. En paredes de pensamientos. Escribí para no enloquecer. Escribí para no olvidar. Escribí el nombre de Carmen 324 veces. El de Ruth, 108. El de la celda 3, más de 1000. A los 18, intenté denunciar. Llevé parte de los papeles que había escondido. Los mostré a la policía. Dijeron que no. Había pruebas suficientes. Que el convento estaba protegido. Que muchas de las hermanas ya habían muerto o habían sido trasladadas. ¿Estás segura de que no está confundiendo memoria con trauma?, me preguntaron, y ahí sentí que había vuelto al convento. Que afuera, el silencio era igual, solo más educado, pero yo seguí. Sola, trabajé duro. Conseguí una habitación. Un nombre. Un número de seguridad social. Empecé a juntar los nombres de otras chicas que pasaron por cosas parecidas. Visité archivos, bibliotecas, curas jubilados. Llamé a números antiguos. Encontré a 3 chicas que también habían escapado. Y juntas, empezamos a escribir. Pasaron los años, me casé. Tuve hijos. Pero aún así, nunca dejé de buscar. Nunca dejé de recordar. Llevé las cicatrices como medallas. Nunca cubrí las rodillas marcadas. Nunca escondí cómo temblaba con las sirenas. Porque mi historia no podía ser enterrada, y hoy, al mirar atrás, puedo decir: lo que encontré afuera no era libertad. Era un campo minado de silencios y nuevas jaulas. Pero aún así, era aire. Era posibilidad. Era el inicio de algo, porque la verdadera libertad empezó cuando decidí que nadie más iba a callarme. Durante años creí que mi silencio era mi escudo.
que guardar lo que sabía me protegía, que era suficiente con sobrevivir, con respirar, con mantenerme en pie. Pero con el tiempo, entendí algo mucho más profundo: el silencio solo protege al que hace daño. Y yo no estaba dispuesta a proteger a nadie que hubiera lastimado a una niña como yo. O como Carmen. O como Hutch. O como todas las que nunca salieron. Así fue como la verdad dejó de ser solo memoria, y se convirtió en mi venganza. No fue de un día para otro. No fue gritando en la calle, ni quemando iglesias, ni enfrentando a las monjas cara a cara. No. Mi venganza fue lenta, silenciosa, pero certera. Como una semilla que crece bajo tierra, esperando su momento para romper la tierra y florecer con fuerza. Todo empezó con un cuaderno de tapas negras, sencillo, que compré en una tienda de segunda mano. Tenía miedo de escribir al principio. Temía que alguien lo leyera, que me lo quitaran, que otra vez me callaran. Pero un día, me senté frente a la ventana de mi pequeña habitación, abrí la primera página. Y comencé, escribí todo, desde el día que mi madre me dejó en el convento. El primer castigo. Las reglas absurdas. Los nombres de las niñas que desaparecieron. Las frases exactas que me gritaron. Las oraciones que me obligaron a repetir. Las veces que grité por dentro. El fuego. La huida. La noche sin estrellas. Todo, y a medida que escribía, algo dentro de mí sanaba, pero también algo se fortalecía. Era como recuperar el poder. Como tomar de nuevo las riendas de mi propia historia. Yo no era solo una víctima. Era una testigo. Y una testigo tiene poder. Puede señalar. Puede romper el círculo. Puede salvar a otras. Después del cuaderno vinieron las cartas. Escribí a periodistas. A organizaciones de derechos humanos. A exalumnas que logré rastrear. Al principio, nadie respondía. Pero yo insistía. Todos los días. Una carta, luego otra más. Y un día, me respondieron. Era una joven periodista que trabajaba en un pequeño medio comunitario. Su nombre era Elena. Me dijo que había oído rumores desde niña. Que su tía había estado en un convento similar. Que algo le decía que mi historia era real. Nos encontramos en una cafetería. Le mostré copias de los papeles. Las cartas. El cuaderno. Le conté todo con la voz temblorosa, pero sin bajar la mirada. Y cuando terminé, ella me tomó la mano y me dijo: esto hay que contarlo. Lo publicaron como un artículo corto. Pensé que nadie lo leería. Pero me equivoqué. Días después, comenzaron a llegar mensajes. Correos. Cartas. Otras mujeres. De otros estados. De otras épocas. Mujeres mayores. Algunas con cáncer. Algunas solas. Algunas en asilos. Todas con algo en común. También estuvieron en conventos como el mío. También fueron silenciadas, y de pronto, ya no estaba sola, formamos un grupo. Nos reuníamos en parques, en bibliotecas, en salones prestados. Compartíamos nombres. Archivos. Fotografías antiguas. Planos de edificios. Nombres de monjas. Fechas. Cruces. Documentos. Yo, la que no sabía hablar sin temblar. Me convertí en la que abría las reuniones. Mi voz, esa que me arrebataron de niña, se hizo fuerte, y un día, una de nosotras, una mujer de voz dulce y mirada firme llamada Dolores, propuso lo impensado: presentar una demanda colectiva. Muchas tuvieron miedo. Algunas no quisieron firmar. Pero más de 30 dijimos que sí. Nos llamaron locas, blasfemas, viejas resentidas. Nos persiguieron. Recibimos amenazas. Intentaron desacreditarnos. Pero ya no podían con nosotras. Porque teníamos la verdad. Y la verdad era la única arma que nunca nos pudieron quitar. El caso llegó a tribunales. No logramos justicia plena. Algunas pruebas fueron rechazadas. Muchas monjas habían muerto. Otras desaparecieron. Algunas instituciones nos cerraron la puerta en la cara, pero logramos algo aún más importante: nadie volvió a decir que estábamos mintiendo. Las escuelas cerraron. Se abrieron investigaciones. Aparecieron archivos enterrados. Y en los noticieros, en los periódicos, en las redes, por fin, nuestras voces resonaron. Yo tenía más de 70 años cuando me paré frente a una cámara por primera vez y dije: me llamo Clara Jiménez. Fui internada en un convento cuando era solo una niña. Me quitaron el nombre, la voz, la infancia. Pero ahora, ya no tengo miedo. Y ese fue el día que supe que mi venganza estaba completa, porque no se trataba de hacerles daño, se trataba de que el mundo supiera, de que las niñas de hoy
nunca más tengan que callar lo que nosotras callamos, de que la próxima vez que una niña rece, lo haga con amor, no con miedo, de que si alguna vez otra niña llega a una puerta cerrada, sepa que del otro lado, hay alguien como yo dispuesta a abrirla, porque cuando la verdad sale a la luz, arde más que cualquier fuego. No sabía si enviarla. No sabía siquiera si debía escribirla. Y para serte honesta, tampoco sabía si aún estabas viva. Pasaron tantos años desde aquel día que me dejaste en la puerta del convento, tantos inviernos, tantas heridas, que a veces dudo si fuiste real o solo un fantasma que se borró de mi historia, pero esta carta existe. Y existe porque aún tengo una parte de mí que sigue sin entender. No quiero venganza. No busco castigo. No estoy escribiendo para hacerte sentir culpable, ni para que vengas a pedirme perdón. Te escribo porque necesito vaciar este nudo que llevo en el pecho desde que era una niña. Porque antes de morir, quiero saber que lo dije todo, no sé si recuerdas ese día. El cielo estaba nublado. Yo tenía 8 años. Llevaba el cabello recogido con una trenza mal hecha. En mis manos, una maletita que pesaba más por lo que significaba que por lo que llevaba dentro. Tenía una muda de ropa, una Biblia vieja y una foto contigo que escondí en la costra de mi manga. No loraste. No me miraste a los ojos. Solo dijiste que este era el mejor lugar para una niña como yo. Y luego, te fuiste, me quedé allí, parada, esperando que volvieras. Minuto tras minuto, las monjas me arrastraron para dentro y yo aún seguía creyendo que en cualquier momento ibas a regresar y decir, perdón, fue un error. Mi hija viene conmigo. Pero no volviste, y el convento me tragó, pasé noches enteras preguntándome qué había hecho mal. ¿Fui una carga? ¿Te daba vergüenza? ¿Te estorbé para rehacer tu vida? ¿Alguien te obligó a dejarme? ¿Pensaste que era lo mejor? ¿Fue por miedo? ¿Por rabia? Por vergüenza, me hice tantas preguntas durante tantos años, y todas se pudrieron en mi silencio. Lo que viví allí dentro fue más que cruel. Fue inhumano. Fui despojada de mi nombre, de mi voz, de mi niñez. Me convirtieron en un número. Me cortaron el cabello. Me golpearon por llorar. Me castigaron por sangrar. Me hicieron sentir que ser mujer era un pecado, que tener pensamientos era rebeldía, que querer era un acto inmoral, y en todo ese infierno. Tú nunca apareciste, me pregunté cientos de veces si siquiera te acordabas de que tenías una hija. Si me habías borrado por completo. Si al dormir, soñabas conmigo. Si cuando escuchabas el nombre Clara, te dolía algo en el estómago. Si alguna vez te temblaron las manos al ver una niña con trenzas. Si alguna vez volviste al convento. Si preguntaste por mí. Si lloraste en silencio, yo sí lloré. Mucho, te lloré en cada rincón de piedra. En cada vela encendida. En cada grito que me ahogué. Te lloré cuando me golpeaban las rodillas contra el suelo por rezar mal. Te lloré cuando vi desaparecer a otras niñas y temí ser la siguiente. Te lloré cuando soñaba con tus abrazos. Y al despertar, solo encontraba frío, y aún así, no te odié, no al principio. Porque el amor de una hija es necio. Porque las niñas aman incluso a quien las abandona. Pero con los años, el amor se fue haciendo rabia. Después se volvió resignación. Y al final, solo quedó un hueco. Un hueco con tu forma, viví la vida como pude. Con el alma remendada. Con el cuerpo lleno de cicatrices invisibles, con los recuerdos atados al cuello. Me construí sola. Me levanté con manos propias. Fui madre, con miedo al principio, porque temía repetir tu historia. Pero no lo hice. Amé con todo. Abrace fuerte. Lloré con mis hijos. Les dije, te amo, todos los días. Y jamás, jamás, los dejé solos, a veces me preguntaban por ti. ¿Dónde está tu madre?, decían. Yo respondía que había muerto. No porque supiera si era cierto, sino porque en mi vida, hacía tiempo que ya no estabas, y sin embargo, aquí estoy, escribiéndote, porque hay un pedazo de mí que aún necesita que sepas lo que hiciste. Que no fue una decisión sin consecuencias. Que lo que para ti fue una salida, para mí fue una condena. Que tu abandono fue la primera herida de muchas. Que esa decisión marcó cada relación que tuve, cada miedo, cada silencio, pero también necesito que sepas algo más, sobreviví no como una santa. No como una mártir. Sobreviví como pude. A veces con odio. A veces con rabia. A veces mintiendo. A veces cayendo. Pero sobreviví, y no solo eso, hablé, conté mi historia. Denuncié. Escribí. Abrí la boca para todas las que ya no pudieron hacerlo. Fui voz de niñas desaparecidas.
Fui hijo de gritos apagados. Fui testigo de lo que nadie quería escuchar. Gui. Ahora que mis manos tiemblan, que mi piel se arruga, que el tiempo me sopla en la nuca, te escribo. No porque te necesite, sino porque ya no me duele hacerlo, si estás viva y alguien te entrega esta carta. No huyas, léela, siente el peso de cada línea, y si estás muerta, que esta carta vuele hasta donde estés. Porque yo no quería irme sin decirte esto, no me callaron, no me quebraron. Y aunque tú me soltaste, yo me agarré a mí misma. Esta carta es la última que escribo. No porque no tenga más que decir, sino porque ya no necesito decirlo todo para sanar. Adiós, mamá, te perdono a mi manera. Y me despido de ti con la paz que tú no supiste darme, Clara. La niña que dejaste. La mujer que venció. Durante mucho tiempo, fui la número 47. Durante años, no me llamaron Clara. Ni en voz alta, ni en voz baja. Ni con cariño, ni con rabia. Ni una sola vez, en el convento, perdí mi nombre, era un número. An uniform. Un cuerpo que debía obedecer, callar, limpiar, orar, sangrar en silencio y aceptar. No importaba quién era. Lo importante era desaparecer. Desaparecer como individuo. Como historia. Como voz. Como niña. Como persona, y eso, más que los golpes, más que el hambre, más que las celdas, fue lo que más dolió, ser nadie. Pasaron los años. Y aún después de escapar, no fue fácil volver a ser alguien. Porque la sociedad no te da identidad solo porque saliste viva. Te pide papeles. Te pide certificados. Te pide constancias. Yo no tenía nada. Solo un cuerpo cansado y una memoria afilada como cuchillo. Conseguí trabajo sin apellido. Dormí en lugares donde nadie me preguntaba mi nombre. Era la muchacha, la callada, la que limpia, la que no habla de su pasado, y aunque por dentro gritaba, me llamo Clara, nadie lo escuchaba, mi nombre fue creciendo en mí como una semilla enterrada. A veces, lo repetía en silencio antes de dormir. Me tocaba el pecho y decía en mi cabeza, Clara, Clara, Clara. Como quien se aferra a un tronco en medio del mar cuando tuve a mis hijos, fue la primera vez que alguien me llamó mamá. Y ese título me salvó. Porque por primera vez, no era una niña perdida. Era el refugio de alguien. Y aunque temía repetir la historia, no lo hice. Les enseñé lo que nadie me enseñó, a nombrarse. A tener orgullo. Elevanterlavos.y. Sin embargo, aún me faltaba algo. Aún me faltaba ser reconocida como Clara. No por mis hijos. No por mis amigas. Sino por el mundo que me había borrado, así que un día, reuní todos mis documentos. Busqué mi acta de nacimiento. Rastreé archivos. Pedí ayuda legal. Me presenté en una oficina del Estado con papeles quemados por el tiempo, con fotos, con cartas, con recortes de periódicos. Con mi historia entera, me miraron con incredulidad. Me preguntaron si estaba segura. Si no estaba confundida. Si podía probar que esa niña desaparecida hacía 60 años era yo respiré profundo. Los miré a los ojos. Y les dije, sí, yo soy Clara Jiménez. Fui enterrada viva en un convento. Pero estoy aquí. Y quiero recuperar mi nombre. El proceso fue largo. Doloroso. Injusto, a veces. Pero no me rendí, y cuando por fin recibí el nuevo documento, lo sostuve en mis manos como si fuera oro. Era solo un papel. Una hoja blanca, con letras negras. Pero allí, por primera vez en mi vida adulta, estaba escrito, Clara Jiménez Hernández. Lloré como no había llorado nunca, porque ese día, no solo recuperé mi nombre, recuperé a la niña. Recuperé a la joven rota. Recuperé a la mujer que sobrevivió a todo. Recuperé a la madre. A la amiga. A la abuela. A la testigo. A la voz, y desde ese día, ya no tuve miedo de decirlo. Ya no tuve miedo de levantar la cabeza. Ya no tuve miedo de hablar frente a quien fuera, mi nombre tiene voz. Y esa voz ya no tiembla hoy, cuando me siento en mi mecedora, en el pequeño porche de mi casa, y veo a mis nietos correr, no pienso en los muros del convento. Pienso en todo lo que tuve que atravesar para llegar aquí, no me llamo víctima. No. Me llamo mártir. Me llamo Clara, y eso, para mí, es una victoria. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme el espacio que me negaron durante décadas. Gracias por pronunciar mi nombre, y si tú, que lees esto, también fuiste silenciada. También fuiste olvidada, también fuiste rota, quiero que sepas algo, tu nombre también tiene voz. Y aún estás a tiempo de recuperarlo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like.
Escribe en los comentarios, ¿tu voz también me sanó? Clara, suscríbete para no perder ninguna de nuestras historias. Y comparte este vídeo con alguien que necesite saber que aún es posible empezar de nuevo, porque aquí, en Secretos de la Abuela, las voces olvidadas vuelven a vivir.